Hola a todos, y bienvenidos a Sub-Zero Terror, un video de metraje encontrado sobre Godzilla, una creación de Lost Utopia Films. El video ocurre en el mismo universo de otras obras que hemos visto, como Living with Monsters y Shelter 54. Sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar el video original, veamos de qué se trata. La descripción del video dice: una expedición al Polo Norte desvela misterios para los que la humanidad no estaba preparada. La parte 1 es sobre el contexto del mundo. El video comienza explicando que, tras la aparición de la superfauna en los años 50, la humanidad empezó a buscar respuestas en antiguas mitologías y leyendas. Para ello, la UNGCC puso en marcha una operación llamada Operation Earthworm, un esfuerzo global destinado a localizar a estas criaturas antes de que atacaran. Gracias a estas investigaciones, comenzaron a identificarse monstruos en distintas partes del mundo. En Perú se habló de Varan, el dios de las montañas. En Australia apareció Nozuki, una gigantesca serpiente. Y en Canadá se descubrió a Gorosaurus, un enorme depredador oculto en un microclima subterráneo. Todo esto reforzaba una idea inquietante. Los monstruos siempre habían estado ahí, escondidos detrás de antiguas leyendas. El documental también explica que, después del uso de la bomba Kismet contra Godzilla en 1954, partículas radiactivas llegaron hasta el Polo Norte, acelerando el deshielo de la región. Y si las historias eran ciertas, aquello podía significar una sola cosa: antiguas criaturas congeladas estaban a punto de despertar. Al mismo tiempo, la humanidad ya comenzaba a desarrollar métodos para enfrentarlas o estudiarlas. El UNGCC logró redirigir a Rodan hacia una isla más pequeña. Y además impulsó la creación de Mechanicong, una gigantesca máquina diseñada para acercarse a los monstruos con mayor seguridad. Finalmente, el video introduce una teoría muy importante: la existencia de monstruos guardianes, criaturas que no buscarían destruir a la humanidad, sino proteger el equilibrio del mundo. Entre estas historias se menciona incluso a una polilla divina gigante, así como los restos de un antiguo protector hallados en Skull Island. Some stories feature superfauna that would protect humanity in times of need. One common example being a giant divine moth species. Unfortunately, all we've found are stories and the remains of a protector on Skull Island. But if the legends are true, Black Rock may have the answers we've been looking for. Parte 2. El misterio de Black Rock. Tras explicar el contexto mundial de la superfauna, el documental introduce una historia que aparece repetidamente en distintas mitologías antiguas. Según estos relatos, en un pasado remoto, enormes leviatanes dominaron la Tierra, criaturas colosales que lucharon entre sí en guerras devastadoras. Después de estos enfrentamientos, muchas de estas criaturas no habrían muerto realmente, sino que habrían quedado atrapadas en un estado de animación suspendida. Estas leyendas también mencionan un lugar específico, donde algunas de estas criaturas habrían quedado atrapadas, una región cercana al Polo Norte conocida como Rupes Nigra, cuyo nombre en latín significa roca negra. Durante siglos, exploradores del Ártico debatieron sobre la existencia de esta isla, ya que supuestamente se encontraba rodeada por densas nieblas y una zona de anomalías magnéticas, lo que dificultaba enormemente su localización. Además, las tribus de Groenlandia advertían sobre la presencia de unas criaturas conocidas como los Huachuki, descritas como enormes hombres de nieve que protegían la isla y atacaban a cualquier intruso que intentara acercarse. Con el aumento del deshielo en el Polo Norte, provocado por la radiación posterior al ataque contra Godzilla, los científicos comenzaron a temer que, si estas historias eran ciertas, el hielo podría estar librando a antiguas criaturas que habían permanecido congeladas durante siglos. Debido a esto, localizar Rupes Nigra, también conocido como Black Rock, se convirtió en una prioridad científica. Para llevar a cabo esta misión, la UNGCC seleccionó a 2 investigadores especializados en el estudio de la superfauna, Wayne Darien y Carl Mayers.
Ambos científicos ya habían participado en investigaciones importantes relacionadas con los monstruos y en el desarrollo de estrategias defensivas contra estas criaturas. Por esta razón, fueron elegidos para liderar una expedición hacia Black Rock, con el objetivo de investigar el origen de estas leyendas y determinar si realmente existían criaturas gigantes atrapadas bajo el hielo del Ártico. Parte 3. Expedición y desastre. Tras semanas de búsqueda en el Ártico, finalmente llega el 8 de julio de 1966, fecha en que decenas de científicos y soldados logran desembarcar en la misteriosa isla de Black Rock. Mientras exploran el terreno congelado, los investigadores descubren extrañas inscripciones talladas en piedra. Al analizarlas, concluyen que se trata de una escritura atlante, algo que resulta sorprendente, considerando que se encuentra a miles de kilómetros de las ruinas conocidas de esa antigua civilización. Además, los símbolos parecen representar a los llamados monstruos guardianes, lo que sugiere que esta isla podría haber tenido una conexión antigua con estas criaturas. Poco después, el equipo establece una base de operaciones en la costa de la isla, conocida como Camp Seahawk, desde donde comienzan a explorar el territorio con mayor profundidad. Con el paso de los días, los investigadores realizan un descubrimiento extraordinario: criaturas gigantes atrapadas en el hielo, muchas de ellas en un aparente estado de animación suspendida. Algunas de estas criaturas incluso presentan rastros de radiación, lo que refuerza la idea de que los recientes eventos nucleares podrían estar afectando a estos antiguos monstruos. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra una criatura similar a Godzilla, aunque con ciertas diferencias físicas. Los científicos observan que su piel presenta un tono rojizo y que su estructura dorsal es más pronunciada. Debido a estas características, los investigadores consideran que podría tratarse de una especie diferente, posiblemente incluso una hembra. Esta criatura sería posteriormente identificada por los expertos como Gigantis. Sin embargo, mientras el equipo continúa estudiando estos descubrimientos, ocurre algo inesperado. Después de varias semanas sin noticias de la expedición, se pierde todo contacto con Camp Seahawk. Cuando una nueva misión llega a la isla para investigar lo ocurrido, descubre que el campamento ha sido completamente destruido. Lo más inquietante es que apenas se encuentran cuerpos entre los restos. La única pista que queda son enormes huellas en el suelo, pertenecientes a una criatura de aproximadamente 30 metros de altura. Entre los escombros también se recupera una cámara de filmación dañada, que contiene parte del material registrado durante la expedición. Parte 4. Revelación final. Siguiendo las enormes huellas encontradas cerca del campamento destruido, los equipos de búsqueda descubren algo completamente inesperado. En las montañas de la isla encuentran una comunidad de abominables hombres de nieve, criaturas que coinciden con las antiguas leyendas de los Huachuki, los supuestos guardianes de Black Rock. Estas criaturas parecen estar realizando un ritual frente a una extraña formación rocosa, como si protegieran algo dentro de la isla. Durante la vigilancia del lugar, los soldados descubren algo aún más inquietante. Varios prisioneros humanos están siendo llevados hacia el interior de una cueva junto a los Huachuki. Ante esta situación, las fuerzas militares organizan una operación de rescate. El plan consiste en lanzar un ataque cerca del santuario para atraer a los Huachuki hacia el exterior, mientras un segundo equipo se infiltra en la cueva para rescatar a los supervivientes. En pocos días, una pequeña fuerza militar procedente de Groenlandia llega a la isla para apoyar la operación. Así comienza lo que posteriormente sería conocido como la Batalla de Black Rock. Mientras las tropas se enfrentan a los Huachuki en el exterior, el segundo equipo logra infiltrarse en la cueva. Allí encuentran a varios miembros de la expedición original retenidos en una especie de prisión improvisada, entre ellos la científica Queen Darien. Sin embargo, uno de los líderes de la expedición, Carl Mayers, nunca es encontrado. Cuando las fuerzas intentan evacuar a los supervivientes hacia la costa, aparece una nueva amenaza. Una gigantesca criatura conocida como Barugon emerge en medio del caos y comienza a perseguir a las tropas.
Con las fuerzas atrapadas en la costa y sin posibilidad de escapar fácilmente, la situación parece completamente perdida. En ese momento, Queen Darien propone una última idea desesperada: detener el ataque militar. Según ella, no todas las criaturas de la isla son hostiles. Algunas podrían ser monstruos guardianes, capaces de proteger el equilibrio natural del planeta. Poco después, una enorme criatura emerge para enfrentarse a Barugon. Este nuevo monstruo es identificado posteriormente por los científicos como Gamera. Durante el enfrentamiento, Barugon utiliza una de sus habilidades más devastadoras, un ataque descrito por los testigos como un arcoíris de la muerte, una descarga capaz de destruir todo a su paso. El resultado es devastador. Baragon, now designated as Subject 13, escaped to the valleys of Iceland. Gran parte de la costa de la isla queda completamente arrasada, y más de 100 personas pierden la vida durante el enfrentamiento. Tras el desastre, Barugon logra escapar y huye hacia los valles de Islandia, donde posteriormente sería clasificado por los investigadores como Sujeto 13. A pesar de lo ocurrido, la mayoría de las criaturas descubiertas en Black Rock permanecen congeladas en el hielo, todavía en estado de animación suspendida. Sin embargo, durante el caos de la batalla, una de estas megafaunas logró despertar y escapar hacia el océano, y hasta el día de hoy su ubicación sigue siendo desconocida. En cuanto a los Wachuki, las fuerzas militares creen que la mayoría de estas criaturas fueron eliminadas durante la batalla. Mientras tanto, la científica Queen Darien recibe tratamiento médico tras haber sufrido envenenamiento por radiación, además de presentar lo que los doctores describen como un episodio temporal de esquizofrenia. El destino de Carl Majors continúa siendo un completo misterio. Por otro lado, la criatura conocida como Gamera comienza a mostrar un comportamiento muy distinto al de otras superfaunas. En lugar de atacar a los humanos, parece proteger activamente la isla de Black Rock, lo que provoca constantes enfrentamientos con las fuerzas militares que intentan regresar al lugar. Debido a este comportamiento, los científicos lo clasifican dentro de la llamada clase Guardián, bajo la designación Sujeto G. El descubrimiento de un monstruo potencialmente benevolente genera un enorme interés dentro de la comunidad científica. Mientras distintas organizaciones continúan buscando más criaturas que puedan proteger a la humanidad, los artefactos recuperados de Black Rock siguen siendo estudiados cuidadosamente. El documental concluye reconociendo el sacrificio de los científicos y soldados que arriesgan sus vidas explorando lo desconocido. Sin embargo, antes de finalizar, se presenta una entrevista con Queen Darien, quien relata parte de lo ocurrido mientras estuvo prisionera en la isla. Según su testimonio, los Wachuki llevaron a los científicos hacia una cueva oscura, llena de extrañas luces, donde varios de los prisioneros comenzaron a sufrir fuertes dolores de cabeza. Carl Majors fue el primero en mostrar síntomas graves, sufriendo intensas migrañas que pronto comenzaron a afectar al resto del grupo. Con el paso de los días, varios de los prisioneros comenzaron a desaparecer. Darien afirma que los Wachuki observaban todo cuidadosamente, hablando entre ellos en un idioma desconocido, lo que la llevó a creer que los humanos estaban siendo utilizados como parte de algún tipo de experimento. Hasta el día de hoy, la científica afirma estar atormentada por la idea de lo que pudo haber ocurrido con Majors. Según ella, la humanidad podría haber alterado un equilibrio natural que no comprendía completamente. Y finalmente, Darien deja una última reflexión inquietante. Tal vez los monstruos no sean el verdadero problema. Tal vez ellos son los únicos capaces de protegernos. Antes de terminar la entrevista, la científica pronuncia una última frase que cambia por completo la forma de ver el misterio de Black Rock.
not an island. It's a ship. Con esto, el video llega a su final. Lo ocurrido en Black Rock deja más preguntas que respuestas. Durante décadas, la humanidad ha intentado comprender a la superfauna como una amenaza, pero este incidente sugiere algo muy distinto. La existencia de criaturas como Gamera, clasificadas como monstruos guardianes, plantea la posibilidad de que estos seres no solo formen parte del equilibrio natural del planeta, sino que también puedan actuar como sus protectores. Pero la última revelación de Queen Darien cambia todo lo que creíamos saber. Si Black Rock realmente no es una isla, sino una nave, entonces tal vez estas criaturas no simplemente habitan la Tierra. Tal vez fueron traídas aquí. Y si eso es cierto, la verdadera pregunta ya no es de dónde vienen los monstruos, sino quién los trajo. Y hasta aquí estaría llegando el video, esperando nuevas cintas para saber cómo continúa la trama en este universo. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.